Bueno, hoy vamos a comenzar a ver el tema presupuesto, o sea, los pasos para formar un presupuesto en todas sus partes, tanto en materiales, mano de obra. Esto nos va a llevar posiblemente 4 clases, así que comenzaremos hoy con la primera parte y dando los conceptos básicos. Entonces, ¿qué es un presupuesto? Es anticipar el costo de una obra o de una parte de la obra, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos que hacer un análisis fino para tener una idea de cuánto es el costo de la obra. Y podríamos decir que hay dos tipos de presupuestos: el que hace el profesional cuando hace un proyecto y le quiere dar una estimación de costo al cliente y hace un precio global donde se especifica más o menos por los metros cuadrados que tiene la obra por un costo medio de obra que haya en el mercado. Y después ya un presupuesto de compromiso, que es el que se detallan los rubros y es el que nosotros vamos a realizar. Entonces, para hacer un presupuesto podemos tener distintos métodos. Esto lo expone Chandías, que es la persona que más ha escrito sobre formas de presupuestar y computar en la construcción, inclusive tiene varias obras publicadas. Y entonces él habla de 3 sistemas. Uno por analogía, o sea, por algo comparable. Entonces, si nosotros encontráramos la forma de que hay 2 obras muy parecidas, semejantes entre sí, en su función, en su forma constructiva, en sus características técnicas, ¿sí?, podemos llegar a suponer que si hay una obra similar, el costo por metro cuadrado puede ser utilizado en más o en menos metros para valorar esa obra, ¿sí? Es un método de aproximación. Yo diría que es para tener una aproximación, pero es muy difícil que podamos usarlo de base, por más en un país que hay mucha inflación y que hay variación de precios permanente. El segundo sistema sería por equivalencias. Entonces, nosotros podríamos establecer rubros de obra que, sabiendo cuánto vale un determinado elemento de esa obra, lo podríamos llegar a actualizar o transformar en una unidad de medición, ¿sí? Entonces, el sistema de equivalencias puede resultar relativamente útil. Acá damos un ejemplo muy sencillo, pensando que, por ejemplo, si supiéramos el precio del oficial por día y del ayudante, ¿sí?, y vemos una determinada tarea que lleva una cantidad de días, podría sacar una equivalencia para realizar y poderlo usar como equivalencia, lógicamente actualizando el precio de la mano de obra en el momento que se hace el presupuesto. Bueno, yo por final pongo lo siguiente, ¿no? También podríamos tomar algún material, podríamos tomar algún elemento, como decir, bueno, ¿a cuánto equivale esta obra en litros de nafta o en kilos de cemento o, no sé, otro tipo de unidad? Pero lamentablemente, con el tema de la inflación y muchas veces manipulaciones de las estadísticas, inclusive políticas comerciales que de repente disminuyen un valor o lo mantienen congelado, hace muy difícil de utilizar este sistema por equivalencias. Por último, tenemos por análisis de costos, que es el que vamos a utilizar y es el más exacto, sin lugar a dudas, porque es una metodología para descomponer todas las partes de la obra, ¿sí?, y poder saber exactamente cuál es su costo. En forma elemental tendríamos que, vamos a ver que tenemos que ver el costo de los materiales, el costo de la mano de obra,
por ejemplo, el costo de los equipos, los gastos generales y los costos financieros. El objetivo de este análisis es llegar a un precio real de un determinado trabajo, en nuestro caso va a ser el de la vivienda que estamos estudiando, y bueno, habrá costos que nosotros vamos a ponderar quiere decir que vamos a hacer una aproximación, de cualquier forma yo les doy los elementos para hacer un análisis mucho más detallado, para aquel alumno que quiera conocer cómo se hace bien un presupuesto, lo sepa, y es una forma de una salida laboral muy interesante, ser computista de una empresa constructora. Hoy vamos a ver las generalidades y después vamos a ir detallando cada uno de estos puntos para que ustedes en este mes tengan una idea global bastante detallada de cómo se hace un presupuesto. Con respecto al costo de los materiales, brevemente, es sencillo, es multiplicar la cantidad de un determinado material por su precio, ¿sí? Sabiendo qué consume cada tipo de rubro que nosotros vamos a computar. Nosotros en la fase anterior computamos, ¿no es cierto? Medimos, y ahora es el momento de ponerle el precio y generar el presupuesto, ¿sí? Entonces tenemos que saber las cantidades de cada material y después vamos a ver detalladamente cómo buscamos el precio. Y ya les anticipo, un detalle muy importante es la merma, o sea, el desperdicio que pueda tener ese material, cómo lo podemos computar. Después tenemos el costo de la mano de obra, ¿sí? O sea, es el trabajo humano, o sea, que se realiza en una determinada rubro de obra o unidad de obra, tiene que ver muchísimo con el rendimiento o producción que tengan las personas. Como es un recurso humano, es muchas veces difícil de ponderarlo, pero las empresas constructoras organizadas van teniendo gente que apunta y va midiendo con exactitud el tiempo y el rendimiento de cada tarea y de cada gremio y de cada persona, como para poder tener con exactitud, o sea, lo más exacto posible, lo que rinde esa mano de obra y poder hacer mucho más fino el presupuesto, ¿sí? Desde ya sabemos que hay factores que a veces son difíciles de ponderar, como en condiciones climáticas, tanto de excesivo frío, excesivo calor, la mano de obra disminuye su rendimiento. Si hay una tarea repetitiva, seguramente va a ir más rápido. Y bueno, después las calidades de cada mano de obra. Más adelante vamos a tener que tener en cuenta también los equipos, ¿sí? O sea, nosotros cuando utilizamos una determinada herramienta, ¿sí? Más en detalle después vamos a ver que existe lo que se llama amortización, después lo vamos a explicar, por eso ahora no me voy a detener, pero muchas veces los trabajos pueden ser más eficientes o no según las máquinas o los equipos que nosotros utilicemos, pero ese elemento no dura para toda la vida y por lo tanto va a tener que ser reparado, mantenido, reemplazado. Entonces yo explico un breve ejemplo. Si un albañil comienza con una cuchara, ¿sí? Y esa cuchara la usa durante un tiempo de obra y mientras él va trabajando no guarda algo, yo decía como en una caja de ahorro, una parte de lo que gana, guardarlo para la reposición de la cuchara, cuando él se encuentre que esa cuchara ya no le sirva, él va a tener que sacar dinero, quizás de otro recurso, como para volver a comprar la cuchara. Si esa cuchara la tiene en muy buen funcionamiento, es muy probable que con el tiempo la cuchara le siga dando resultados y de repente diga, bueno, voy a comprar otra segunda cuchara. Eso se llama capitalización, él aumentó su capital.
El tema es que no nos damos cuenta que equipos que utilizamos diariamente, sobre todo vehículos, muchas veces vemos los vehículos de la gente que trabaja quedan totalmente deteriorados porque se van usando. Después cuando hay que reponerlos no se tiene el dinero necesario porque las previsiones hacen que yo tenga que guardar una parte de mi entrada de dinero de un presupuesto para la reposición de los equipos. Hay una equivocación, me detengo un poquito en ello, porque creo que usted la tiene que saber, de lo que es la ganancia realmente de una obra o de un trabajo que realizo. O sea, yo recibo una cantidad de dinero, eso no es ganancia, ¿sí? Sino tener en cuenta todas las cosas que vamos a ir viendo en estas clases como para determinar exactamente cuál es la ganancia. La ganancia es lo que yo puedo utilizar para gastar para mí, es mi ganancia. El resto es un dinero que yo tendría que disponerlo para otras cosas. Bueno, desde ya, si tengo que comprar material lo voy a gastar, si tengo que pagarle al personal lo voy a gastar, pero de repente va a haber gastos, después también lo vamos a detallar, porque es muy interesante, esos gastos indirectos que nadie ve, y que después resulta que cuando llega el momento y los tengo que realizar, me doy cuenta que me los gasté porque gasté dinero que no era de ganancia, sino que era dinero que había que considerar para toda esta forma de trabajo y no realmente perder dinero. Bueno, gastos generales tiene que ver con esto, o sea, en principio diríamos que están los gastos generales de la obra, ¿sí? Nosotros acá damos algún ejemplo, supónganse que ustedes quedaron en instalar el obrador, las maquinarias que están usando, ¿sí? Si tienen personal de control o otro personal, esos serían los gastos generales de la obra. Pero están los gastos de la empresa, o sea, ustedes como pequeños empresarios, que fuera un monotributo, ustedes también tienen otros gastos para poder funcionar y poder realizar la obra, que a veces no se pondera bien, como la oficina, el vehículo con que van a la obra, son también una serie de gastos generales que ustedes van a tener como empresa. Después también vamos a tratar de desarrollar un poquito más este tema. Los costos financieros. Bueno, quiero hablar en la Argentina de los costos financieros, o sea, desde el momento que uno comienza a utilizar o a colocar plata en una obra, ¿sí? Esa plata tendría que tener un rendimiento, ¿sí? Es una forma que a veces uno no tiene en cuenta porque yo empiezo al comienzo de la obra, voy a realizar gastos, ¿sí? Que esos van a tener un costo de por sí, pero también tengo que ver cómo es la entrada de dinero en la parte financiera de la obra. Elementos que a veces no se tienen en cuenta o no se pueden tener en cuenta, pero son importantísimos. También lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. ¿Sí? Los beneficios, y esto es, digamos, lo que culmina el tema de un presupuesto. El beneficio es realmente, ¿sí?, la diferencia entre todo el ingreso total y la totalidad de los gastos. El problema es que los gastos no son los que hago inmediatamente, sino están los gastos indirectos que muchas veces no se prevén y que yo los tendría que separar para el día de mañana, por ejemplo, poder mantener herramientas, poder mantener el vehículo con que voy a la obra, ¿sí? Y ese quizás es el gran problema de que muchas empresas se funden, porque confunden el ingreso de dinero con el beneficio, o sea que realmente es lo que yo tendría que utilizar para vivir. Es el objetivo de cualquier persona que quiera emprender un trabajo, ¿no es cierto? Tener realmente un beneficio. Bueno, si vemos cómo es el real análisis de un precio final, de poder hacer un presupuesto,
esta es la realidad de hacer un presupuesto. ¿Sí? Si nosotros tenemos que pasar los materiales, la mano de obra, los equipos, ¿sí? Esto lógicamente habrá que ver, no los puedo pasar directamente en la primera obra, sino que veré cómo yo voy a ir utilizando esos equipos y cómo los voy a ir, ¿cómo se llama?, prorrateando en cada obra que realice. Y esto me daría la suma de estos tres primeros elementos, ¿sí? Estos tres primeros elementos me da el costo directo. ¿Sí? Ese es el que veo porque es el que tengo que desembolsar seguro, sí o sí. Los gastos generales de la obra es un porcentaje, acá dice por ciento, del rubro 4, de los costos indirectos. Bueno, estos gastos generales de la obra es una ponderación que uno tiene que hacer y eso lo da únicamente la experiencia, pero sería bueno tenerlo en cuenta. Hay un porcentaje que va a ser afectado sobre el costo directo. Y esto, la suma de los gastos generales más el costo de la obra, ¿sí? Le darían, el costo total de la obra. Todo esto sumaría el costo total de la obra. Después también tendremos que tener en cuenta el porcentaje, un porcentaje que es el costo de la empresa, ¿sí? O sea, cuanto más grande la empresa, eso significa tener personal, alquilar un lugar, tener equipamientos, oficinas, luz, teléfono, todo eso es el gasto de la empresa, ¿sí? De por sí, que también va a tener que, es un porcentaje que yo voy a tener que separar porque en algún momento voy a tener que pagar esa tarifa de luz o de servicio y entonces esa plata la voy a tener que tener reservada de alguna forma, ¿sí? Esas sumas me van a dar el costo total de la empresa, ¿sí? Por último, la utilidad, que es un porcentaje sobre el costo de la empresa, ¿sí? Los imprevistos, ¿sí? Costos financieros e impuestos, ¿sí? Toda la suma de todos estos elementos me darían el precio final, tanto de un rubro como de, lógicamente, la suma total del presupuesto final. Nosotros no vamos a ser tan detallistas, sino ciertas cosas para el ejercicio lo vamos a ponderar, pero sepan que si alguno quiere tener una empresa va a tener que tener en cuenta estos elementos. Yo entiendo que muchas veces estos elementos no se van a poder resolver. La gente muchas veces va a tener que gastar no solamente de la ganancia o del beneficio, sino de los costos del dinero que le entra de la obra, pero bueno, sepa que eso tarde o temprano va a aparecer reflejado y hasta que llega el peor de las situaciones, que es fundir una empresa. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para hacer un presupuesto bien? Bueno, elementos que ustedes están haciendo o están teniendo en cuenta. Por ejemplo, estudiar bien la documentación. Todo lo que nos olvidemos, que no tengamos claro y no tengamos bien estudiado, va a faltar en ese presupuesto. No se olviden que la idea es formarlos para que ustedes puedan pasar bien un presupuesto y no olvidarse de nada. Creo que es una de las cosas que tiene que saber bien hacer el maestro mayor de obra. Bueno, respetar las indicaciones específicas. Muchas veces nosotros vamos a ver que hay obras que puedo licitar, y decir yo como una empresita o empresa constructora voy a presentarme a una licitación. Ese es un tema que no vamos a tratar, pero sepa que es una licitación, por ejemplo, la municipalidad o un particular llama a un concurso de precios y generalmente en el concurso se paga un dinero y se compran pliegos. En esos pliegos está en forma escrita, aparte de los planos, hay una forma escrita que especifica cómo se debe hacer la obra, qué materiales usar, las calidades, los componentes para, lógicamente, un buen nivel de obra. ¿Sí? Si yo no leo esas indicaciones, puedo cometer un error en la generación del presupuesto porque omití algo. Después tenemos ajustarse a normas de medición, o sea,
hay una uso y costumbre o una reglamentación fijada por el Ministerio o el antiguo, lo que era el Ministerio de Obras Públicas, porque ha tenido distintos nombres, donde se establecen normas de medición. Yo no puedo medir en cualquier unidad, sino que hay normas generales de medición, ¿sí? Y después hay normas particulares a veces de cada gremio, por ejemplo un yesero cómo mide por metro lineal el taparrollo, ¿sí? No lo mide por metro cuadrado, metro lineal. Sin embargo, el cielo raso lo mide en metro cuadrado. Entonces hay normas particulares de los distintos gremios. Si no, tienen que estar establecidas por contrato, pero nunca tienen que ir en contra de las normas generales de uso, no solamente de uso de costumbres, sino de lo que dicen los ministerios públicos que establecen y tienen libros muy importantes donde se dice qué unidades se deben computar las medidas. Bueno, desde ya medir con exactitud, eso va a depender mucho de los planos que tengamos y del análisis posterior después de los productos que vamos a poner en ese análisis para considerar sobre todo el tema de los desperdicios, que después vamos a volver con el tema de los desperdicios cuando hablemos un poquito de materiales. Acá, según el manual de Chandías, hay un prorrateo de desperdicios del 10%, pero después le vamos a hacer algún ejercicio para demostrar que ese 10% a veces funciona, a veces me quedo totalmente desubicado con el desperdicio según el tipo de material que estoy usando. Bueno, el proceso en sí de computar tiene que ser ordenado, ¿sí? Muchos utilizan colores para ir marcando los elementos que van computando. Ustedes están llenando algunas planillas que yo les di, entonces a medida que voy marcando puedo ir poniendo algún color para no olvidarme nada y saber ordenadamente que computé. Y el trabajo de hacer un presupuesto se divide en etapas, ¿no es cierto? Tengo que ir viendo con qué criterio voy a ir separando los distintos rubros, porque es importantísimo, ¿sí? Poderlos colocar ordenadamente. Y algo muy importante, es esto que dice acá: el trabajo debe ser detallado para facilitar su posterior revisión, corrección o modificación, ¿sí? Esto es fundamental para el orden que estamos tratando, o yo le estoy tratando de armar sobre un presupuesto, porque si uso el lápiz del almacenero, como yo digo, y voy haciendo todos los cálculos en una libretita, el día que tenga que revisar o hacer alguna corrección o alguna modificación, en obra se generan muchas modificaciones de obra, yo no puedo saber qué computé y hacia dónde fui. Entonces, yo teniendo planillas ordenadas me va a ayudar muchísimo para la revisión, corrección y modificación. Y después, bueno, las planillas me ayudan mucho para ordenar todas las operaciones matemáticas y de medición, ¿sí? Por ejemplo, la longitud de la capa aisladora es igual al perímetro de muros en planta baja. Es decir, que sacando una cosa yo puedo saber la otra, ¿sí? Y también es igual a la excavación de cimientos. Entonces, o la suma de los pisos o solados, que se llama, generalmente son igual a los cielorrasos. Digo generalmente porque a veces hay cosas que no son exactamente iguales, pero en general se pueden usar como criterio para tenerlas en cuenta cuando estoy sumando y restando cuando realizo el cómputo. Entonces, uno de los elementos que tengo que saber es la superficie cubierta total. Este es un dato que al final del trabajo necesito que ustedes, cuando tengan el presupuesto que les digo a cada uno, se supone una vivienda similar porque cada proyecto va a ser distinto, ustedes van a poder sacar el famoso precio por metro cuadrado. O sea, sí, tienen el total del presupuesto, ¿sí? Y lo dividen los metros cuadrados que tiene la construcción, ustedes van a saber cuánto es el valor de metro cuadrado, el famoso valor del metro cuadrado, así se saca.
Bueno, calcular perímetro de superficie de cada local, colocándolo dentro de cada uno para hacer usar la medición de las tareas que se requieran, listado de rubros a computar. Bueno, cada uno va a tener una fórmula para realizar el cómputo, así que eso es muy genérico. Algo fundamental, usar las unidades de cómputo que correspondan. Tanto debo computar en la correcta unidad, sí, como también cuando selecciono el precio, también lo debo hacer en la correcta unidad. Hay algo como que ejemplo doy. Por ejemplo, yo computo mampostería, el análisis lo puedo hacer por metro cúbico, ¿sí? Entonces, puedo poner la planilla metros cúbicos, pero, por ejemplo, si yo a un albañil le digo, mire, tiene que hacer 30 metros cúbicos de albañilería, me va a mirar en forma extraña, a veces, ¿cómo calculo 30 metros cúbicos? ¿Cómo los puedo ubicar? Es muy difícil que lo ubique. Por lo tanto, si yo lo llevo el cómputo a metro cuadrado, tanto puedo sacar materiales por metro cuadrado como la mano de obra poder estimarla mucho mejor. Si le digo son tantos metros cuadrados de pared, que la persona que va a analizar ese precio, por ejemplo, si estoy dependiendo de alguna persona que me compute los metros cuadrados de mampostería, lo puede entender. De cualquier forma, esto lleva a un análisis como si fuera una constructora donde la gente está empleada por la constructora, entonces yo computo las unidades de tanto de material como de mano de obra, lo computa la propia constructora. Bueno, a veces es necesario hacer despieces, análisis muy particulares en hojas separadas o en planos separados para ver aquellos detalles de la obra que tengo que computar más detalladamente. No se olviden que acá lo que me olvide no va a quedar en el presupuesto y por lo tanto va a ser pérdida, porque no puedo agregar adicionales a un presupuesto porque no lo vi yo cuando computé. Los adicionales que tiene una obra son aquellas cosas que fueron imprevistas o que agregó el mismo cliente o la persona que contrató a la empresa, pero no porque me olvidé de computar tantos metros de techo. Eso hace a que el presupuesto esté mal realizado. Yo tengo una ganancia y por lo tanto debe ser correcto en la formación del precio. Y bueno, por último, volcar todo a planillas. Hay planillas de todo, las que me puedo inventar, ¿sí?, para llevarlo en forma ordenada. Bueno, los ejemplos de medición acá tienen algunos, pero repito que son reglas generales para medir los presupuestos, ¿sí? Por ejemplo, excavaciones, pero por ejemplo, si bien en el movimiento de tierras es correcto el metro cúbico, porque por ejemplo tengo que saber, después lo vamos a ver estos temas o los vamos a ir hablando, los temas particulares, por ejemplo, movimiento de tierra, yo hago una excavación, yo cuántos volquetes sé que voy a tener que sacar de la obra. Bueno, los volquetes los voy a tener que medir en metro cúbico. Puede sacar tantos metros cúbicos de tierra, entonces sabiendo el metro cúbico. Pero, por ejemplo, si voy a contratar un albañil, supongo que si el cliente quiere contratar un albañil X, yo no le puedo decir, mire, va a tener que hacer tantos metros cúbicos de zanja. Es mucho más probable que eso lo tenga que pasar a metros lineales de zanja de tal medida por tal medida. De cualquier forma, si hago la cuenta también me va a dar en metros cúbicos. Pero esto se lo digo por la práctica porque así lo voy a tener que volcar a los presupuestos, ¿sí? Y a veces para que lo entiendan las otras personas a las que yo subcontrato, tengo que consultarle los precios, tengo que poner unidades que por la práctica me dice que son mucho más fáciles de codificar. Así que estos son teóricos valores que realmente se utilizan para medir los distintos elementos. Un rubro particular, por ejemplo, electricidad, para los electricistas es muy común la boca, ¿sí? La boca, ya explicamos cómo medir una boca de electricidad, pero les digo que el electricista muchas veces los organizados tienen el precio de la boca, tanto de mano de obra como de materiales. Entonces, computando
por la forma de medir en electricidad y teniendo los planos correspondientes, yo puedo saber cuántas bocas y multiplicarlo y tener el costo acertado de lo que vale la boca. Lógicamente, yo después le voy a explicar algunos métodos simplificados y le voy a dar inclusive elementos para que ustedes puedan sacar esos precios, porque lógicamente a veces el alumno no tiene los recursos o no sabe dónde conseguirlos. Bueno, ya vamos a ver cómo lo vamos a ir manejando ese tema. La documentación necesaria para hacer un presupuesto, bueno, ustedes ya medio lo saben, en negrita puse lo que ustedes tienen, no tienen todo, pero si es una empresa necesita tener, cuanto más detalle tenga, mejor va a poder computar y por supuesto hacer bien el presupuesto. Acá hay una cosa muy sencilla, pero dice que sean los planos definitivos. Si los planos no son los definitivos, yo puedo hacer un presupuesto en base a unos planos y después cuando va la obra son planos totalmente diferentes. Por eso muchas veces se firman los planos para saber que esos son los planos con que yo computé. Se modificó todo, yo como lo puedo saber y lógicamente se agregaron cosas que yo no tuve en cuenta en la definición del presupuesto y voy a tener grandes problemas. Planillas locales, nosotros lo estamos haciendo, sabemos lo que es. Planos y planillas de estructuras, esta es una casa muy simple, en este caso no tenemos, pero si fuera una obra más importante con estructura lo vamos a tener que tener, o esquemas para saber cómo computar esas estructuras. Plano de detalle, donde cosas particulares, por ejemplo, una chimenea. ¿Cómo saben el precio de una chimenea si no tiene un plano de detalle de saber los componentes y cuánto podemos ponderar la mano de obra si no tenemos un detalle? Es imposible. Pliego de condiciones. Bueno, sepan que existe, esto generalmente es una memoria escrita o una forma escrita de explicar cuáles son los elementos específicos o cláusulas específicas con respecto a los trabajos o un listado de trabajos. ¿Sí? Sería bueno tenerlo o hacerlo para no olvidarme de nada. Y bueno, lógicamente los planos de instalaciones. Eléctrica, gas, instalaciones de obras sanitarias, agua fría, agua caliente, cloacas, pluviales y lógicamente instalaciones de aire acondicionado o instalaciones, por ejemplo, de calefacción. Todo eso, si no lo tengo detallado, va a ser muy difícil evaluarlo. En nuestro presupuesto lo vamos a ponderar. Cuando hablemos ya de específicamente vamos a hacer el presupuesto, por ahora lo vamos a ponderar. Pero si usted quisiera saber exactamente los costos, cada rubro, por ejemplo, un rubro muy complejo es instalación de plomerías. De gas no tanto, pero plomería, por ejemplo. ¿Cuántos elementos, curvas, codos, rectas, caños y elementos necesito para hacer un buen presupuesto en una instalación sanitaria? Son infinidad, así que voy a tener que desglosar ese plano en detalles para no equivocar. ¿Sí? Ahora, supóngase, es el tema que tiene un plomero. Si yo le pido a un plomero, por favor, páseme precio de material y mano de obra. Si el hombre no está organizado, tiene una lista, tiene un modelo, si es posible, tipo del baño, donde más o menos sepa las piezas, bueno, me puede llegar a pasar cualquier cosa. Pero pasar cualquier cosa en un presupuesto va bien mientras no tengamos competencia. Cuando tengamos competencia ahí viene el tema. Si yo compito ya la cosa es distinta, porque yo no puedo fijar cualquier precio porque voy a tener el tema de que va a venir alguna otra persona y me va a ganar el presupuesto. ¿Sí? O me voy a quedar por debajo de los costos y por lo tanto va a ser insuficiente y voy a perder dinero, que va a ser peor. Yo digo que en esta etapa ustedes están presupuestando y no van a ni ganar ni perder dinero. A lo sumo sacar una nota mejor o peor, pero en la realidad es mucho más difícil el tema. El orden lógico de esta documentación, yo puse tilde de algunas cosas que nosotros tenemos, otras no vamos a tener o van a tener que hacer pequeños bosquejitos, que son planillas locales, sí. Plano de detalles no hicimos, planos generales son los que ustedes están haciendo, cortes, vistas, ¿sí?
Pliego de condiciones particulares no tenemos, pliego de condiciones generales tampoco, especificaciones técnicas que a veces vienen dentro de los pliegos no tenemos, excepto en la planilla locales, que en la última parte pusimos alguna especificación técnica en particular, y por último vamos a realizar el presupuesto. Bueno, por fin, sí, ahora sí terminamos y el próximo tema en detalle que vamos a ver son los materiales.